Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios estamos estudiando el libro de Éxodo y esta es lección número 34, donde veremos leyes que tienen que ver sobre los homicidios, sobre la violencia en general y las heridas que se causan personas a personas. Y como podemos ver, el texto que vamos a concentrarnos para ver en esta lección es el capítulo 21, comenzando en el verso 12. Verso 12 al 25 es la sección, pues, que vamos a enfocar en esta lección. Así que vamos a comenzar y como siempre hacemos, pues vamos a comenzar leyendo parte del texto, aquí comenzando en el verso 12. Y ya luego daremos pues comentarios como siempre hacemos. Bueno, tomando esto en sección de sección, vamos a ver los primeros cuantos, versos 12 al 14, y ya luego continuaremos. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Bueno, vamos a, como digo, ver esta porción aquí y es importante reconocer esta sección de la palabra de Dios, las leyes, ¿verdad?, que Dios está dando para su pueblo. Estas tienen que ver primeramente con homicidio, cuando una persona mata a otra persona, ¿no? Y así es como comienza aquí el verso 12. Y vamos a señalar algunas ideas al ver todos estos versos, ¿no? Dice el que hiriere a alguno. Podemos ver aquí la idea de atacar a una persona, ¿verdad? Cometer violencia contra una persona hasta el punto que esa persona llegara a morir, ¿verdad? Si alguien atacara a alguien para matarle, ¿verdad? Si la persona llega a morir, entonces esta persona, ¿verdad?, quien atacó o la persona quien mata a otra persona, esa persona debe morir. Entonces, vamos a decir, la pena de matar a alguien es que la persona quien mató a la otra, esta persona también debe morir, ¿no? Entonces, podemos decir que la pena de matar a alguien es la muerte misma para la persona quien mató a la otra persona, ¿no? Ahora, el verso 13 nos da una excepción, ¿verdad? Dice que si alguien mata a otra persona sin querer hacerlo, aquí la versión, la Reina Valera dice que no pretendía herirlo. En otras palabras, alguien mata a alguien más, pero no fue con propósito de matar, fue, vamos diciendo, un accidente. Y aquí dices, Dios lo puso en sus manos. Quiere decir que no fue la intención de una persona matar a alguien más, pero la persona llegó a morir. La diferencia es que no fue algo premeditado por la persona quien por accidente llegó a matar a alguien más. No fue su intención, pero algo sucedió en la cual una persona murió. Pero sí debemos ver esta distinción. En la primera situación del verso 12, alguien tiene la intención de matar a alguien más. Pero en verso 13 es como si fuera sin propósito, como si fuera por accidente. No fue prediseñado en la mente, premeditado en la mente de la persona, sino que fue más como un accidente. ¿Qué pasa en esos casos? Dice a Dios que Él va a señalar un lugar para que la persona pueda huir. Y más adelante vamos a hablar de esto. Esto se va a conocer como las ciudades
de refugio. Ciudades de refugio. Esto se ve más adelante en libros como Deuteronomio, libros como Números y lugares así. Porque la idea es, si yo por accidente llego a herir a alguien y la persona muere, entonces la familia de esa persona tiene el derecho de venir para encontrarme a mí, ¿no? Y pues Dios dice, hay excepciones, ¿no? En estos casos, se pusieron 6 ciudades a lo largo de la tierra prometida que fueron llamados ciudades de refugio, para que personas pudieran acudir a esas ciudades y buscar justicia, ¿no? Y una vez que la persona llegara a esas ciudades, nadie podía tocarles hasta que pudieran tener un juicio de corte, ¿verdad? Pudieran tener su oportunidad de buscar la justicia. Entonces esas ciudades se conocieron como ciudades de refugio. Entonces el verso 13 señala a estos lugares, ¿no? Entonces, si en el transcurso de un accidente donde alguien llega a morir, la persona no es responsable para morir porque no lo hizo con intención, fue un accidente, ¿no? Ahora, pero en el verso 14 ya la situación cambia de nuevo. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con intención, al propósito. Es cuando alguien planea matar a alguien más, cuando alguien medita sobre el hecho de querer matar a alguien más y ya luego lo llega a matar, ¿verdad? Comete homicidio, entonces esa persona debe también morir, ¿no? Y por eso dice que lo deben quitar del altar de Dios. No hay excusa por alguien quien al propósito decide matar a alguien más. Esto es violar contra el principio, ¿no? De que la imagen de Dios reside en cada ser humano. Así que cuando alguien al propósito mata a alguien más, comete homicidio, entonces la pena o el castigo era la vida de esa persona, ¿verdad? Y ese es el punto aquí. No hay lugar para que sea rescatado una persona así, ni el altar de Dios, ¿verdad? Tienen que ser, pues, mantenidos a la justicia de la ley y deben morir. Pena de muerte, ¿verdad? Es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, luego esto llega a los casos que siguen. Verso 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre, esa persona morirá también. Ahora, esto es un poco diferente. No es aquí el matar a padre y a madre, aunque, claro, si alguien llegara a matar a padre y madre, también serían responsables y pues tendrían que morir. Pero aquí la idea es de atacar a su padre o a su madre con violencia. Vamos diciendo, pegándoles, causándoles heridas. A los dos, padre y a madre, vemos que los dos juntos son considerados como iguales. Padre y madre están al mismo nivel, pues son la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Y aquí nunca se debe atacar a padre y a madre físicamente con violencia como para pegar y causar herida. Esa acción también era pena de muerte. La persona, el hijo, tenía que morir. Y eso es lo que vemos aquí en el verso 15. Muy interesante esto, ¿no? Y luego el verso 16 al 17, otros casos relacionados. Dice el 16, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá.
Y aquí en el verso 16, pues esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el secuestro. Cuando alguien roba a otra persona, se lleva a una persona, no se debe hacer eso, ¿verdad? Eso también era causa de la persona morir. Y en este caso se añade algo más. Si alguien roba a una persona y la vende para vender a esa persona, eso también es razón por la muerte de la persona quien secuestró a alguien más o quien trató de vender a alguien más. Podemos imaginar cómo en nuestra sociedad hoy en día se escucha de personas que roban a personas, secuestran a personas y las venden, ¿verdad? Hablando de traficando en seres humanos, cosas así. Eso era una pena de muerte. La persona que se encontraba haciendo eso debería morir según la ley de Moisés, ¿no? Y finalmente, volvemos al caso del padre y madre, ¿verdad? Verso 17 dice, igualmente el que maldijere a padre o a madre, también debe morir. Entonces, en casos donde uno ataca con violencia, físicamente hablando, a sus padres, digno de muerte. Y aun si alguno maldijere a su padre o madre, eso también era una ofensa que se tenía que pagar con vida. Entonces vemos la alta importancia que Dios pone sobre el respeto y el tratamiento de nuestros padres. Claro, ninguna ofensa contra ellos era permitible. Y en este caso se tenía que pagar con la vida de uno mismo. Entonces estas son ofensas muy serias, muy graves. Ofensas, vamos diciendo, que llevan consigo la pena de muerte. Y pues por esta razón vemos que eran cosas muy, muy importantes. Bueno, en los casos que siguen, en los versos que siguen, ya vamos a estar hablando más con respecto a personas quienes por actos de violencia llegan a causar heridas a otras personas. No es que mueren, pero ¿qué pasa cuando yo, por mis acciones de violencia, causo heridas en otras personas? Entonces, los versos 18 al 25 tratan ese tipo de caso. Dice, además, si algunos riñeren, o podemos encontrar aquí la idea de pelear, ¿no? Y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y que le curen. Bueno, entonces aquí en este caso ya estamos hablando de algo menor. Y aquí la ley dice, si dos hombres, dos personas estuvieran peleándose, ese es el significado de riñeren, ¿verdad? Están peleándose, pues atacando el uno al otro. Y dice que el uno causa heridas sobre la otra persona con algún instrumento, aquí señala una piedra, o con su propio puño, es decir, su mano, y la persona pues cae herida y está en su cama, pero no muere, ¿verdad? El verso 19 dice, pero si anduviere fuera, es decir, si con el tiempo se va sanando y puede salir, y aunque tiene que usar báculo, es decir, usar un tipo de ayuda para poder caminar, entonces será absuelto la persona quien lo hirió. La idea es que no es responsable para pagar con su vida. No, lo que tiene que hacer es satisfacerle el tiempo que no trabajó la persona quien fue herida. Entonces, si yo peleando con alguien más causo una herida, la persona está en cama,
pero se recupera, entonces yo tengo que pagarle a esa persona el tiempo en el que se ha estado sanando y en el tiempo en que no ha estado pues trabajando y ganándose su dinero para vivir. Yo tengo que pagar eso. Y también tengo que pagar los costos de su doctor y cosas así, ¿verdad? Porque dice aquí, hará que le curen. Esta es una frase que dice, el responsable tiene que pagar los costos médicos de esa persona. Entonces, esta es otra ocasión. Si cometiendo violencia, en pelear uno con el otro, alguien pues es herido, entonces yo tengo que asegurar como el que hirió a la persona pagarle su trabajo que ha perdido y pagarle sus costos médicos, ¿verdad? Nadie tiene que morir aquí, pero sí hay que hacer restitución por lo que se ha perdido. En los versos que siguen, versos 20 y 21, vamos a ver lo que se nos dice aquí. Dice, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, estamos hablando aquí de siervos, ¿verdad? Y dice aquí, vamos diciendo que un amo causa herida a su siervo y el siervo llega a morir. Entonces dice, el amo va a ser o debe ser castigado. Ese es el primer caso. Entonces, yo tengo un esclavo, le hago algo, le causo herida, el esclavo muere, yo como el amo voy a ser castigado. Aquí no dice exactamente cuál es el castigo, pero dice que yo como amo debo ser castigado si el esclavo muere. Pero si no llega a morir y dice sobreviviere por un día o dos, y pues la idea es que no muere de inmediato, entonces el amo no es castigado porque el esclavo es considerado parte de su propiedad. Entonces, esto es un poco diferente, ¿no? Esclavos, aunque siendo seres humanos, no llevan la misma idea de una persona totalmente libre, independiente. Aquí es considerado como propiedad y esta parte es muy importante. Por eso los amos no eran culpables de muerte, pero sí tenían que ser castigados si el esclavo llegara a morir. Pero si el esclavo es solamente herido, no llega a morir, entonces el amo no tiene que ser castigado. Queda absuelto de castigo, ¿no? Y tal vez eso suena un poco fuerte para nosotros, pero esa fue la ley. Era muy diferente a leyes de otras sociedades, porque no había ningún control. Los amos casi podían hacer lo que querían con sus esclavos y no ser responsables de ninguna forma. Entonces, estos límites puestos sobre los amos es una, vamos diciendo, una ley más fuerte para los judíos de lo que eran otras sociedades de aquel entonces. Hay límites aquí. Y sí, hay un mejor tratamiento de esclavos bajo las leyes de los judíos. Ahora, el último caso que vamos a hablar aquí es verso 22 al 25, donde se habla de otra vez dos hombres peleando, pero en este caso, si se llega de alguna manera a herir a una mujer embarazada, ¿qué pasa ahí, no? Dice, si algunos riñeren, otra vez pelear, ¿no? E hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
Entonces, aquí hay dos casos. Dos hombres están peleando y de alguna manera, no se explica cómo, pero si llegaran a pegarle o causarle herida a una mujer embarazada mientras que ellos dos estuvieran peleando y ésta abortare, pero no hay muerte. Entonces hay penas que se tienen que pagar según lo que dice el esposo de la mujer embarazada y lo que afirman los jueces, ¿no? Entonces, otra vez, este es el caso de una herida. La mujer es herida, pero no hay muerte. La mujer no muere, ¿verdad? Entonces sí hay algo que se tiene que pagar, lo que dice el esposo de la mujer, lo que permiten los jueces en ese caso. Pero en el caso que sí hay muerte, verso 23, entonces dice aquí que pagarás vida por vida. Y otra vez vemos esta idea de causar una herida que termina en muerte. Eso es pagable o está bajo las condiciones de tener que demandar vida por vida. Y otra vez resalta la idea de respetar la vida. No deben matar, ¿verdad? Entonces la violencia que llega a terminar con muerte, eso es pagable por la muerte de la persona culpable. Y otra vez vemos que esto es algo tan importante en la sociedad de los judíos. Se tiene que respetar la vida. Y si yo soy responsable de quitarle a alguien más la vida, yo tengo que pagar por eso. Y como dice aquí la ley, vida por vida. Si yo llego a causar heridas sobre el ojo de una persona, verso 24, entonces se demanda un tipo de pago que es equivalente a la herida. No, yo no puedo causarle daño y luego alguien decir, bueno, causaste daño, tú tienes que pagar con tu vida. Hay cierto nivel de equivalencia, ¿verdad? Que dice, de la herida, de la clase de herida se debe poner recompensa, ¿verdad? Vamos diciendo, tienen que ser iguales la herida y la recompensa para esa herida. Entonces, por eso aquí dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si yo le causo herida a alguien y pierde un diente, yo soy responsable por el diente, pero no pueden decir, ok, tú tienes que pagar ahora doble o triple o 4 veces. No, es un tratamiento justo, ¿no? Entonces la idea es justicia para el nivel de herida que se ha causado. La violencia merece cierto pago. La muerte, si yo causo muerte, entonces eso se espera pagar con vida, vida por vida. Entonces lo que estamos viendo aquí en verdad es un tratamiento justo para las ofensas que se pueden cometer personas contra las personas. Bueno, y en la sección que sigue vamos a ver cómo esto sigue siendo especificado en otros casos, ¿verdad? Pero estos son muy importantes. Ahora, vamos a hablar pues cómo esto, pues, qué debemos sacar nosotros hoy de esta lección, de estas leyes. ¿Qué significan? Bueno, número uno, las leyes de homicidio respetan y resaltan la idea de que la imagen de Dios está en cada ser humano y por eso se debe respetar la vida sobre todas las cosas. Cada ser humano es creado según la imagen de Dios. Todos nosotros llevamos la imagen de Dios, entonces yo no debo quitar la vida de otra persona. Pase lo que pase, tan molesto que estoy con alguien o que alguien esté conmigo, la muerte, es decir, yo matar, el homicidio, no es aceptable bajo ninguna condición porque esa persona lleva dentro de sí la imagen de Dios. Se respeta mucho la vida de cada persona.
Y pues eso hoy en día en nuestra sociedad es algo que debemos pues mantener muy bien en nuestra mente. Para Dios le importa la vida de cada persona. Ahora, la excepción, si la persona ha matado a alguien más, ha cometido homicidio, entonces sí, se demanda su vida en pago. Entonces, personas hoy en día, por ejemplo, que llegan a cometer homicidio, que matan a otras personas, ellos deben ser responsables pagando por su propia vida. La pena de muerte es un concepto bíblico y aceptable, dado por Dios. Bueno, ¿qué más? Número dos, se debe respetar padre y madre siempre, ¿verdad? Vemos que en estas leyes hay mucho valor puesto sobre el justo y buen tratamiento de nuestros padres. No debemos hacer nada contra ellos, no debemos pegarles, no debemos causarles heridas, ni debemos maldecir a nuestros padres. Todas estas cosas eran pagables por muerte. Muy severo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen? Esto presenta que nuestros padres son de alto honor, que debemos respetarles y que los dos, padre y madre, son igualmente dignos de ese honor y respeto. Nosotros como hijos le debemos todo a nuestros padres. Ellos nos dieron vida. Entonces, no podemos y nunca debemos pensar, ¿verdad?, causarles daño físicamente ni emocionalmente, maldecirles nada. Es lo contrario, ¿verdad?, de honrar, como dice el quinto mandamiento. Muy importante esto. Número 3, como ya vimos, el secuestro es una ofensa digna de pena de muerte. Si alguien se roba a otra persona, eso no era permitible, ¿verdad? Porque estamos violando los derechos y la vida de otra persona. Ni tenemos que matarlos, ¿verdad? La idea es simplemente de robarse a alguien o tratar también de robar y vender a esa persona. Otra vez aquí se nos explica que la vida debe ser respetada de otra persona. La persona misma. No debo hacer yo nada contra otras personas de esta forma, ¿no? Número 4, la violencia, pues como ya vemos, trae sus consecuencias al causarle daño a otros. Esto es muy importante. La violencia nunca en verdad es algo que debe ser justificado. La violencia trae consecuencias. Si yo causo herida a alguien más, eso me va a costar a mí, ¿verdad? Entonces, esta es una forma para decir, la violencia en verdad no tiene parte en la vida del pueblo de Dios. Si yo tengo una forma de violencia dentro de mí, si tengo mucho enojo y quiero atacar a alguien o pelear con alguien, esa no es la mejor forma de conducirme en relación con mis hermanos, con mi familia, con personas de la sociedad. Un buen tratamiento de unos y otros es lo que se está esperando, ¿no? Y finalmente, la número 5, la ley requiere justicia y tratamiento justo para todas las personas, aun aquellos que eran esclavos, ¿verdad? Entonces, muy importante que la ley requiere un justo y buen tratamiento unos para otros. Eso es lo que estamos viendo en verdad en todo esto, que Dios quiere que su pueblo se comporte bien, que respete a otros, que no lleguen a causarle daño a otros, que no lleguen a causarle muerte a otros, que no se deben violar los derechos de personas unos a otros, ¿verdad? Un buen respeto, un tratamiento justo, y pues la ley es responsable para eso. Queremos tener este tipo de conducir de nuestras vidas y control de nuestras acciones para tratar a todos justamente y de una buena forma. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Como digo, en la próxima lección continuaremos con esto, viendo otras leyes que se presentan. Hasta entonces, hermanos, que estén todos muy bien y como siempre, gracia y paz.